Amigas y amigos, en Bolivia se giran las primeras órdenes de aprehensión contra exfuncionarios del gobierno interino de Yanín Áñez. Y vaya que esto ha provocado que salgan huyendo del país, así es como se informa, y también se tiene el contexto informativo de que la propia Yanín Áñez anda muy inquieta, muy preocupada, porque sabe que hay elementos muy fuertes de la corrupción que se cometió durante su muy convulsionado y criticado gobierno interino. Quédate a conocer todos los detalles. Amigas y amigos, me da mucho gusto saludarte este 17 de noviembre del 2020. Información importante, muy oportuna de lo que está ocurriendo en las últimas horas en Bolivia. Y vaya que el presidente Luis Arce ha iniciado con el pie derecho. Hay esperanza entre el pueblo boliviano de que ahora sí se haga justicia ante tales actos de corrupción que se cometieron durante la administración interina de Yanín Áñez. Esto ha provocado que ya dos de sus altos exfuncionarios salgan huyendo del país. Y vamos directo a este recorrido informativo. Esta noticia, desde luego que comenzó a generar mucha esperanza en todos aquellos que vieron cómo el aparato de justicia era utilizado por Yanín Áñez para perseguir a Evo Morales y a dirigentes y líderes del MAS, IPSP, y vaya que también trataron de evitar que Luis Arce compitiera en este proceso electoral que le dio en la jornada ya de la elección un rotundo triunfo arrollador del más del 55% de apoyo popular. Y por eso es que resulta muy interesante esto que te voy a informar. Emiten órdenes de captura contra los exministros de gobierno y de defensa bolivianos por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio. Fueron emitidas contra Arturo Muriño, este personaje que se encargó de hacer la guerra sucia, esa estrategia que se instrumentó de manera feroz contra Evo Morales, Luis Arce y dirigentes del MAS. Pero también está en este asunto Fernando López. Esto fue obviamente dirigido ya de manera legal, de manera formal, desde el pasado 5 de noviembre. Se emitieron las órdenes de captura. Ambos pues funcionarios en su momento muy cercanos a Yanini Áñez. Esto verdaderamente ha traído más que alegría, esperanza entre el pueblo boliviano de que estos dos exfuncionarios ahora sí rindan cuentas ante la ley. La Fiscalía de Bolivia emitió estas órdenes de aprehensión contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo y el de Defensa Fernando López del gobierno, que formaron parte del gobierno interino de Yanini Áñez. Las órdenes fueron emitidas este pasado 5 de noviembre, según se puede leer en las fotos de los documentos difundidos por la prensa. Sin embargo, la información al respecto se dio a conocer solo este lunes, es decir, ayer lunes 16 de noviembre de 2020. En las órdenes se lee que fueron emitidas por el uso indebido de influencias y otros delitos. Mientras tanto, los medios detallan que la medida se aprobó en el marco de una investigación por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio. La causa fue abierta tras una denuncia de 7 diputados del MAS. De acuerdo con el informe, el exministro de Defensa firmó el 19 de diciembre de 2019 un contrato con la empresa Bravo Tactical Solution con sede en Estados Unidos por una suma de entre 250 y 270 bolivianos, es decir, entre 36 y 39 dólares por cada cartucho de gas lacrimógeno, dependiendo de su modelo. De esta manera, el Estado pagó 5.6 millones de dólares por este tipo de armamento, suma que fue considerada excesiva. El diario El Deber, por ejemplo, recoge que el daño económico para las arcas nacionales fue estimado en aproximadamente 2 millones de dólares. Y en este escenario, pues se da a conocer que la policía boliviana confirma la fuga de exministros de Yanini Áñez a Brasil y Panamá. Los fugados son los exministros de facto de las carteras de gobierno y de defensa, como te he venido pues informando. Esto es lo que se da a conocer hace apenas unos minutos. El comandante nacional de la Policía Boliviana, Johnny Aguilera,
informó este martes que se confirmó la fuga de estos dos exfuncionarios a Brasil y Panamá. Los fugados, pues obviamente hay que decirlo, eran de los personajes que llevaban a cabo toda esta estrategia encabezada por Yanine Áñez, que tenía como propósito impedir que regresara Evo Morales al poder a través de este triunfo contundente de Luis Arce y de su partido político, el MAS. Así es como se da a conocer esto, de acuerdo con el relato de Aguilera, sin precisar fecha. Ambos tomaron un vuelo oficial de la Fuerza Aérea Boliviana de Santa Cruz a Puerto Suárez, extremo este del país, y de ahí salieron rumbo a Corumbá, en el estado de Mato Grosso del Sur, en Brasil, que está a 35 minutos en auto. Hoy estamos en la convicción de que Migración Brasil ha podido certificar a la Dirección de Inteligencia el ingreso del señor exministro de Gobierno Arturo Murillo y de Luis Fernando López Julio, exministro de Defensa, dijo Aguilera. Añadió que luego, el pasado 9 de noviembre, Murillo viajó de Brasil a Panamá mientras tuvieron conocimiento que López permanece en territorio brasileño. Más temprano, Aguilera, quien asumió como la máxima autoridad policial de Bolivia este lunes, había anunciado una amplia operación para capturar a Murillo y López. Y bueno, esto es lo que se está dando a conocer, bastante interesante este escenario. Y es en este contexto también que el presidente Luis Arce designó al nuevo alto mando de las Fuerzas Armadas de Bolivia y pide que respeten los procesos democráticos. Tenemos el reto de devolverle a las Fuerzas Armadas su institucionalidad y el lugar en la sociedad que lamentablemente se utilizó equivocadamente, dijo Arce, haciendo referencia al rol de la institución castrense en el golpe de Estado, sobre todo pues en el gobierno interino de Yanine Áñez, y como podemos ver, el ex titular de las Fuerzas Armadas pues ya huyó, ya está escondiéndose para que evite ser detenido por esos actos de corrupción. El presidente boliviano Luis Arce designó al nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a 8 días de su asunción y a un año del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. En un acto celebrado en la Casa Grande del Pueblo, sede gubernamental, el mandatario boliviano nombró a los generales de brigada Jaime Alberto Zavala y Miguel Ángel Contreras comandante en jefe de la institución castrense y jefe del Estado Mayor General, respectivamente. Tenemos el reto de devolverle a las Fuerzas Armadas su institucionalidad y el lugar en la sociedad que lamentablemente, volvió a enfatizar, se utilizó equivocadamente. Y bueno, a través de su cuenta oficial de Twitter, el propio Luis Arce dio a conocer esto. Posesionamos al nuevo mando militar del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene la gran responsabilidad de devolverle a las Fuerzas Armadas la institucionalidad que establece la Constitución Política del Estado al servicio del pueblo boliviano. Y bueno, aquí algunas imágenes de este momento importante en el que ya pues se toma también control de las Fuerzas Armadas. Para el mandatario boliviano es necesario que esa institución castrense retome la confianza perdida y que sus miembros respeten los procesos democráticos. Además, les encomendó defender la paz social y garantizar la estabilidad del gobierno elegido por voluntad soberana en el marco de la Constitución. A su turno, el flamante alto mando militar Zavala llamó a superar la inestabilidad política en el país andino y pidió dejar de lado el odio y la intolerancia. En lo que respecta a su esfera, solicitó a la nueva administración mantener la jerarquía y disciplina en todos los niveles de la institución. Hace poco más de un mes, las Fuerzas Armadas de Bolivia, todavía bajo el gobierno de facto de Yanine Áñez, homenajearon a los militares que acabaron con el líder revolucionario Ernesto Che Guevara y amenazaron con acabar con la vida de cubanos, venezolanos, argentinos o lo que fuere que supuestamente quieran imponer por las armas un modelo político y económico. El 10 de noviembre de 2019, el expresidente Evo Morales se vio obligado a renunciar y posteriormente a abandonar el país, luego de que las Fuerzas Armadas y la policía pidieran públicamente su dimisión en medio de una fuerte tensión política, violencia en las calles y acusaciones de fraude electoral. Y en este escenario vale la pena destacar también este reporte. Luis Almagro explica su rol en la salida de Morales del poder tras las elecciones de 2019. La confesión se encuentra en el libro titulado Luis Almagro no pide perdón, de los periodistas Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich, que saldrá justamente hoy martes 17 de noviembre del 2020.
Y bueno, está interesante este reporte, dice de la siguiente manera, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció haber avalado la candidatura del entonces presidente Evo Morales en mayo de 2019, con el único objetivo de ganar su confianza y presionarlo para que una misión electoral del organismo observara los comicios que se celebrarían en octubre de ese año. Tienes que invitarnos para observar, le dijo el secretario de la OEA a Morales. Según él mismo relata en el libro, Luis Almagro no pide perdón. En el libro, los periodistas Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich pues hacen pues del conocimiento público esta situación. También es importante esto que se da a conocer porque en ese libro al que el medio uruguayo La Diaria tuvo acceso, Almagro cuenta que visitó Bolivia y conversó con Morales, ya que estaba convencido de que la OEA debía estar en los comicios porque de lo contrario la situación se iba a complicar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si no estábamos, esto iba a estar muy complicado, muy complicado. Había que estar y la manera de estar era asumir determinadas responsabilidades y retos políticos, y lo hice, reconoció el secretario general del organismo, quien destacó su papel protagónico en la crisis política boliviana que derivó en el golpe de Estado contra Morales. En esa visita firmamos la misión de observación electoral y para mí eso era todo. Ahí abríamos dos posibilidades y cerrábamos una. Abríamos una posibilidad que era que Evo ganara legítimamente, era el costo que tenía eso. Para mí eso era imposible, imposible, cuenta Almagro. El secretario de la OEA solo lamenta que su relación con el hoy presidente de Argentina, Alberto Fernández, se deteriorara tras el informe de la OEA emitido de manera prematura y sin pruebas contundentes del supuesto fraude, lo que sirvió para azuzar las protestas violentas de la oposición y alentar el posterior derrocamiento de Morales. Mientras tanto, este lunes pasado, 16 de noviembre de 2020, en su cuenta de Twitter, Almagro rechazó absolutamente que el organismo operara políticamente en Bolivia. Nuestro único trabajo en el proceso electoral boliviano de 2019 fue asegurar la presencia de la misión de observación electoral para que se respetara el resultado expresado en las urnas, aun cuando ello implicara legitimar la reelección del candidato Evo Morales, luego de haber perdido el referéndum de reforma constitucional. Y bueno, aquí está, este es el tuit que mandó el propio Luis Almagro, que ha jugado pues un papel preponderante en todo esto que ocurrió en Bolivia. Y obviamente quedó muy desacreditado a nivel internacional, dado los resultados muy contundentes que le dieron el triunfo al MAS y PSP, partido político de Evo Morales, cuyo candidato Luis Arce es ahora el presidente constitucional de Bolivia. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.